Muy bien, pues lo de Ucrania sigue siendo la noticia del día alrededor del mundo. Y ayer el presidente Biden anunció una serie de medidas económicas contra instituciones financieras rusas, contra el gobierno ruso, contra personajes rusos. Se dice que apenas se anunció esto en el primer día, los más ricos de Rusia perdieron el equivalente a 39,000 millones de dólares. ¿Cómo se considera esta pérdida? Pues por la baja en el valor de las acciones propiedad de estos llamados oligarcas, es decir, gente que ha hecho muchos negocios al amparo del poder y que son multimillonarios. Ayer el presidente Biden fue muy criticado por varias cosas. Número uno, porque Estados Unidos no quiso poner sanciones en contra del mismo presidente Putin. Se dice que la fortuna de Putin va entre los 100 y los 200,000 millones de dólares, lo que lo convertiría en uno de los hombres más ricos del universo. Entonces, por ahí no se fue Biden porque dijo, estamos por etapas, por etapas. Y también le reclamaron de que no sancionaran a Rusia sacándola del sistema SWIFT, que es el sistema que permite hacer transacciones entre bancos en todo el mundo. Cuando uno envía dinero de un banco a otro, a alguien que uno conoce, generalmente le piden a uno el número SWIFT, es la clave del banco y el dinero se va como en el internet de inmediato. Bueno, el problema del SWIFT es que dicen pondría muchos problemas para pagar las exportaciones del gas ruso y del petróleo ruso. O sea, los países que importan estos productos de Rusia, pues no podrían pagarlo. Y obviamente se encarecerían mucho las disponibilidades de gas y de petróleo alrededor del mundo ante el faltante de la producción rusa, que es uno de los principales productores del mundo. Bien, esas fueron las críticas. Hoy la Unión Europea anunció que efectivamente la Unión Europea, todos los países que integran la Unión, sí van a imponer sanciones económicas y van a congelar los bienes que puedan encontrar en esos países, tanto los de Vladimir Putin como los de su secretario de Relaciones Exteriores, que ya le han agarrado tantas pillerías a este secretario de Relaciones Exteriores que dices, qué bárbaro, ¿no? El señor Sergei Lavrov, en una vez le agarraron que tenía una novia no sé en qué ciudad, o sea, ya saben, mucho dinero el señor Lavrov y mucho dinero el señor Putin. Ahora, el problema es cómo van a poder encontrar ese dinero, porque tontos no lo son criminales, pero no son tontos. Lo ponen a nombre de otras personas, por eso se van contra los oligarcas, porque mucho del dinero que está a nombre de los oligarcas es dinero de estos. Lo ponen nombres de sus hijos, del tío, del hermano. Ya lo hicieron la última vez en 2014 y creo que ya aprendieron de que se van a ir en contra de todos los familiares de estas personas. O sea, que además les van a armar un lío familiar, porque se van a meter con el dinero de la familia. Ahora, en lo que toca al SWIFT, yo tengo la posición, y esta es mi posición, de que sí se debería eliminar a Rusia del sistema SWIFT. Claro que se van a encarecer materias primas como el petróleo, como el gas, se van a encarecer los precios del maíz y del trigo y de muchos otros productos que son exportados por Rusia en proporciones muy importantes. Pero si se trata de ganarle al enemigo, todos tenemos que hacer sacrificios. Ni modo. En la Primera, en la Segunda Guerras Mundiales, los habitantes de los países que pelearon contra Alemania y todos estos países les racionaban la leche, les racionaban la carne, el pollo, los huevos, el jabón, todo estaba racionado. ¿Por qué? Porque había que hacer un sacrificio para ganarle al enemigo. Hoy Rusia representa una amenaza a la paz mundial. Hoy Rusia, por un pelito que se pase de fronteras y penetre a cualquier país de la OTAN, uno de sus misiles, uno de sus aviones, uno de sus helicópteros, o un balazo que alguien dispare y pase la frontera a Polonia, por decirlo, puede armar una conflagración tamaño diablo que de caliente podría volverse nuclear.
Entonces hay que ver a Putin y a su camarilla como personas como los 30 y tantos fue Adolf Hitler, que utilizando los mismos pretextos invadió a Checoslovaquia. Y el mundo calladito, dándole a tolito con el dedo, creyendo que lo iban a controlar. No controla uno a un imperialista que quiere expandir el imperio. Muy difícil controlarlos. La historia le demuestra. La historia de México demuestra que cuando el imperio estadounidense quiso expandirse, utilizó el pretexto de unos gringos en Texas que estaban siendo maltratados por los mexicanos. Llegaron a defenderlos. O sea, no hay nada nuevo. Mónica. Las condiciones que ahora vemos en el mundo nos hablan de una integración importante. Lo que dices es cierto, hay que hacer un sacrificio. Creo que hay que acotar de una buena vez y para siempre a Vladimir Putin, porque realmente sí estamos ante un riesgo muy, muy fuerte de que el expansionismo y el nacionalismo rusos acaben con las libertades y la soberanía de estados que ya no tienen mucho que ver. Estoy pensando en Polonia, estoy pensando en Eslovaquia, estoy pensando en República Checa. ¿Por qué? Porque finalmente lo que quiere Vladimir Putin es volver a la situación previa, a la época del Pacto de Varsovia, y eso ya no es posible. Quiere reconstituir el imperio ruso, es la verdad, porque la Unión Soviética fue heredado del imperio de los zares. Otra cosa, hoy Putin se echó la puntada de decir que cuidado con que Finlandia o Suecia entren en la OTAN, que si se atreven a entrar a la OTAN, se las van a ver con él. O sea, ya está dando órdenes a países soberanos e independientes. Cuidado, cuidado con estos dictadores que nadie les dice no. Nadie. Venus. Sí, y aquí se agrava la situación porque hay muchos dictadores, pero pocos dictadores como Putin, que además tienen un ejército y tienen un armamento y el ejército tiene una gran disciplina. Olvídate que tiene bombas atómicas. Tiene bombas lo demás. Tiene bombas atómicas. Entonces aquí es un perder, porque como acaban de mencionar ustedes, pues sí, habrá que hacer un sacrificio y los rusos, debo reconocer que están curtidos a base de sacrificios, así que a lo mejor la parte más sacrificada se la llevan la OTAN y sus aliados. Ya a Putin le vale un cacahuate que su pueblo se sacrifique. Los dictadores nunca piensan en su pueblo. El pueblo cuando empieza a pensar y a rebelarse lo encarcelan o lo matan. No nos hagamos tontos. Bernardino. Eduardo, pensando en este congelamiento de bienes, pues tú no crees, y se ha dicho mucho, que Vladimir Putin ya venía preparando toda esta invasión a Ucrania de hace mucho tiempo atrás, y sin duda ya tenía todo preparado para que no le congelaran estos bienes. Casi, van a encontrar muy casi seguros desde el punto de vista. Es un hecho. Juan. Yo estoy convencido de que las sanciones de este tipo lo único que hacen es exacerbar los ánimos, puesto que al final Vladimir Putin no se va a detener por esa causa. Y me preocupa más que los chinos emulen el ejemplo y digan, oye, ¿por qué no hacemos lo mismo con Taiwán y vamos recuperando lo que era nuestro? Al final esa alianza es la que yo creo que hace muy peligroso el conflicto. Oye, ¿no te preocupa que nuestro presidente también diga, vamos recuperando lo que era nuestro? Imagínate. Exacto.